Análisis de datos. Parte 4. Medidas de posición. Las medidas de posición son índices para saber cómo se encuentran posicionados los datos dentro del arreglo de datos. Hay varias medidas de posición. La más usual y de donde se derivan todas son los percentiles. Los percentiles son 99 valores de la variable que dividen a la distribución en 100 secciones. Supongamos que esta es la representación gráfica de lo que es el arreglo de datos. Es difícil que en la realidad sea así, perfectamente simétrico. Bueno, en este caso, si fueran percentiles, se dividiría en 100 secciones, o sea, hay 99 divisiones. La fórmula para calcular la puntuación o el dato que corresponde a determinado percentil o posición es esta que tenemos aquí. LI es el límite inferior exacto al intervalo crítico. I es la amplitud de los intervalos. N de I es la frecuencia del intervalo crítico. K es el porcentaje que corresponde al percentil que estamos calculando. N, el número de observaciones hechas. Y NA es la frecuencia acumulada hasta LI. Tenemos el siguiente ejemplo. Alturas en pulgadas de estudiantes de una escuela. Son 5 intervalos de clase. Para trabajar con percentiles necesitamos tener distribuciones por intervalos de clase. Aquí aparecen las frecuencias. Son 100 estudiantes. Tenemos que construir esta tabla donde se muestre el rango o el intervalo, su frecuencia. Los límites exactos son aquellos que al restarles 0.5 al límite inferior y sumarle 0.5 al límite superior, hace que el límite superior de un intervalo coincida con el límite inferior del siguiente intervalo. Como lo vemos aquí, 62.5 coincide con 62.5. Los puntos medios serían los valores de la mitad de cada límite exacto. La frecuencia acumulada sería, por ejemplo, 5 más 18, 23, 18 más 42, 23 más 42, 65, hasta llegar a 100. El porcentaje de la frecuencia acumulada, en este caso, coinciden, pero no siempre es así, se obtiene dividiendo 5 sobre 100, que es 5%. 23 sobre 100, que es 23%. 65 sobre 100, 65%. 92 sobre 100, 92%. Y 100 sobre 100 igual a 1, que es el 100%. En este caso, ¿por qué coinciden estas dos columnas? Es necesario aclararlo y tengan muy en consideración este comentario, porque son 100 datos, pero cuando sean menos de 100 o más de 100, estas columnas van a ser distintas. Ahora, aquí ¿por qué se le restó 0.5 y se le sumó 0.5? Porque son enteros. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos un decimal? Entonces se le restaría 0.05 y se le sumaría 0.05. Si tuviéramos dos decimales, se le restaría 0.005 y se le sumaría 0.005 y así sucesivamente. Por favor, tengan en consideración este comentario. Esta es la representación gráfica de las frecuencias acumuladas. La pregunta que nos hacen es: ¿a qué puntuación corresponde el percentil 40?
podemos ver, por ejemplo, que el intervalo es igual a 3, que es la diferencia entre el límite superior exacto y el límite inferior exacto. NI es 42. K es igual a 40 puesto que nos pide el percentil 40. N son 100 datos. Y la frecuencia acumulada hasta antes del intervalo crítico es 23. Aquí lo podemos ver con más claridad. Aquí está la tabla. Nos dice, bueno, este 3 es muy fácil. Se saca de la diferencia. Todos tienen 3, por supuesto. De intervalo. Veremos por qué se le llama intervalo crítico. Si dice percentil 40, vayamos aquí, a esta columna, al porcentaje de la frecuencia acumulada, y vamos a ver cuál contiene al menos el 40. Aquí es preguntarnos lo siguiente. ¿40 cabe en 5? Por supuesto que no. ¿40 cabe en 23? Por supuesto que no. ¿40 cabe en 65? 40 sí cabe en 65, por lo tanto este es el intervalo crítico. Y de aquí sacamos todo. Si se fijan, la frecuencia del intervalo crítico es 42, aquí está. K, esto nos lo da como dato. N es igual a 100, aquí está. Son 100 datos, que es la frecuencia acumulada. Y NA es la frecuencia acumulada hasta antes del intervalo crítico. Podemos ver aquí, si el intervalo crítico es este, ¿cuál es el intervalo anterior? Es de 63 a 65, cuya frecuencia acumulada es 23. Aquí está el 23. Y solamente falta sustituir los valores en la fórmula y sacamos que el percentil 40 es 66.71. ¿Cuál es la interpretación? La interpretación es que el 40% de los datos se encuentra por debajo de la puntuación 66.71. Inclusive. Por lo tanto, el 60% de los datos, que es el complemento para llegar al 100%, se encontrará por encima de 66.71. Esta es la representación gráfica del percentil 40. Aquí podemos ver que el 40% de los datos, que este es el área sombreada, son menores o iguales a 66.71. ¿Sí? Por lo tanto, hacia esta parte tenemos el restante 60% de los datos. Podemos hacer la operación contraria, es decir, dando la puntuación, decir dónde está ubicado. En este caso dice que determinemos el percentil donde esté la puntuación 69.3. Volvemos a la tabla anterior y vemos que el intervalo crítico está dentro de los límites 68.5 y 71.5. ¿Por qué sacamos que ese fue el intervalo crítico? Puesto que 69.3 cabe en este intervalo. Por lo tanto, LI, que es el límite inferior del intervalo crítico, es 68.5 y es la amplitud, que es 3. NI es 27, ya vimos cómo se saca. K es precisamente la incógnita, porque nos están pidiendo que determinemos ese percentil. N es igual a 100, que es el número total de datos, y NA es la frecuencia acumulada hasta antes del intervalo crítico. Tenemos la fórmula. Sustituyendo los valores,
tenemos una incógnita que es K. Aplicando método de despeje algebraico, encontramos esto. Y despejando K tenemos que es 72.21. La puntuación 69.3 se encuentra en el percentil 72.21. La interpretación: el 72.21% de los datos son menores o iguales a 69.3. Otras medidas de posición que nos vamos a encontrar cuando utilicemos la estadística es una de ellas, los cuartiles. Los cuartiles, en lugar de dividir la distribución en 100 partes, se divide en 4 partes. Los cuartiles se calculan a partir de los percentiles. Por lo tanto, el cuartil 1 es igual al percentil 25, el cuartil 2 percentil 50 y el cuartil 3 percentil 75. Otra medida es déciles. En este caso se divide la distribución en 10 partes. Y también se calculan partiendo de los percentiles. Decil 1 es igual a percentil 10, decil 2 es igual a percentil 20, etc. Fin de la presentación.